chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien el día de hoy. El día de hoy venimos con un nuevo videito de manualidades. El día de hoy vamos a hacer un cubo mágico. Un cubo mágico en el sentido de que lo abres y nunca se va a terminar. O sea, es infinito. O sea, un cubo mágico. Y como me ven, no he estado aquí reportada hace un mes, chicos. La verdad es que he estado demasiado ocupada. Si quieren saber por qué, pues díganme en los comentarios. Y aquí les voy a hacer nada más y nada menos que el por qué en el videíto, ¿vale? Y en este mes han pasado, creo que, muchas cosas. Como veis, creo que en el último video que fue hace un mes, llevaba el pelo largo. Y como me veis, ahora lo tengo corto, lo tengo por aquí, por los hombros. Es unas cosas de muchas que han pasado en este mes que no he subido videos, ¿vale? También no lo notáis muy bien, la verdad es que la luz no me ayuda, pero estos mechones que me estoy dejando aquí están pintados de rosa. La verdad es que me duran muy poquito porque cuando me lo lavo se cae bastante tinte. Entonces a lo mejor yo creo que también eso tiene que ver que más bien se ve como rubio y no rosado. Pero bueno, estoy viendo para ver qué tinte ponerme para que sí se quede rosado ahí, o por lo menos no permanente, pero obvio. Pero para que dure un poquitico más, porque la verdad es que me lo enjuago una vez y ya se cae, la verdad. Entonces, pues tendría que ponérmelo cada vez que me lo lavo, entonces la verdad es que gastaría bastante tinte. Pero bueno, sin nada más que decir de esto, solo vean qué hermoso y me encanta este nuevo look. Esto me encanta. Mi pelito rosado aquí adelante y mi pelito cortico. Me gusta bastante. Bueno, sin nada más que decir, continuamos con el video. Pero antes de esto, no olviden suscribirse en el botoncito de allá abajo que dice suscribirse, en el botoncito rojo y al ladito después que le den a ese botoncito, si ustedes quieren saber cuándo yo subo un videíto nuevo, y les prometo que no me voy a volver a ir, denle a la campanita de notificaciones y tienen que darle a la que tiene como las dos rayitas arriba de la campanita, que es activar las notificaciones. Y ya después que hagan esto, vayan a mi Instagram que les voy a montar la foto de cómo decoré esta manualidad que voy a hacer. Comencemos. Ok, chicos, vamos a comenzar y lo primero que vamos a necesitar es esta plantilla que les estoy dejando en cámara, que cada cuadradito que ven son de 5 por 5 centímetros y las pestañitas que tienen alrededor son de 1 centímetro. Y son 4 cuadrados a lo ancho y 3 a lo alto, o sea, hacia arriba. Ahora vamos a agarrar un lapicero que no tenga tinta o un punzón, ¿vale? Y nuestra regla. Vamos a agarrar nuestro lapicero, que en este caso lo estoy utilizando yo, que no tenga tinta, ojo. Y vamos a marcar todos los dobleces. Todos los sitios donde tengamos el lápiz, vamos a marcarlo, o sea, todos los dobleces. Algo así nos quedaría, y ahora después de marcarlo con nuestro punzón, vamos a doblarlo. Todas las pestañitas y todas las partes de los cuadrados, ¿vale? Algo así nos debería de quedar una vez doblado todo. Ahora vamos a agarrar nuestro pegamento en barra como yo o pegamento blanco, ¿vale? Y vamos a empezar a pegar para formar nuestro cuadrado. Vamos a echarle pegamento en todas las pestañitas, pero como vamos a ir armando poco a poco nuestro cuadrado, nuestro cubo, vamos a echarle pegamento poco a poco, o sea, al momento que vayamos juntando. Vamos a echarle pegamento como veis en cámara, ¿ok? En esta pestañita de aquí de arriba, que ya como veis va empezando a hacer, o sea, va agarrando forma de un cubo. Y una vez que ya lo tengamos así, que se haya pegado, como veis quedan estas 3 pestañitas, y en esas 3 van a quedar 3 de cada lado. En esas 3 vamos a echarle pegamento y este cuadradito que nos quedó vamos a pegarlo en las pestañitas. Ahora vamos a agarrar un
tengan como yo una goma de borrar o algo como un palito, algo que sea duro o un lapicero y vamos a empezar a presionar para que las pestañitas se peguen a el cuadradito con que lo pegamos. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Las 3 pestañitas que nos quedaron vamos a echarle pegamento y vamos a pegar el cuadradito. Y para que esté muchísimo más asegurado, vamos a agarrar un pedacito de celoté, cinta adhesiva, transparente o como le digáis en su país. Y como veis, en estas partes que son las que pegamos con las pestañitas, vamos a ponerle celoté. O sea, lo vamos a poner conforme vean en la pantalla porque no sé de verdad cómo explicarles. O sea, tenéis que poner celoté en los bordes. Una vez que ya esté listo, vamos a hacer 7 más, o sea, en total serían 8. Lo podéis hacer de diferentes colores como yo o de un solo color, o sea, unicolor. Y aquí prestáis mucha atención porque esta es la parte clave para que nuestro cubo nos quede genial. Vamos a agarrar un pedazo de celote y vamos a unir los dos que están a los bordes. Vamos a agarrar y los vamos a unir a lo largo, como veis en pantalla. Vamos a hacerlo de cada lado, del lado derecho y del lado izquierdo. Ahora, a los que le pegamos la cinta, vamos a subir el de abajo, ¿vale? Y lo acostamos de los dos lados. Y le pegamos celoté otra vez a lo largo como lo hicimos anteriormente. Y del otro lado subimos y acostamos. Y le pegamos el pedazo de celoté. Y ahora vamos a hacer lo que hicimos anteriormente, que es subir y acostar. Y lo que va a quedar hacia arriba es lo que hicimos primero, el primerito celote que pusimos. Ahora vamos a agarrar los 4 del centro y le vamos a poner el celote a los 2 de arriba en el lado hacia, o sea, a lo largo, como veis en pantalla. Y eso mismo que hicimos arriba lo vamos a hacer abajo. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con lo de los lados. Vamos a subir y acostar, a subir y acostar. Le pegamos el pedazo de celote. Vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Subimos y acostamos. Subimos y acostamos. Y las aberturas las vamos a dejar hacia el centro. O sea que lo vamos a acostar. Lo que se abre lo vamos a dejar para el centro, como veis en pantalla. Y con lo que están a los lados, lo que se abre lo vamos a dejar hacia arriba. Y ahora vamos a agarrar estos dos que están abajo y los vamos a unir con el celote. Y también estos dos de arriba. Ahora vamos a agarrar estos dos que unimos y los vamos a pasar para arriba. O sea que los subimos como hicimos los otros. Y vamos a unirlos hacia arriba, como veis en pantalla. Y después de pegarles esos celotes, los vamos a bajar. Lo mismo que hicimos de este lado, lo vamos a hacer al otro lado. Y listo, ya tendríamos nuestro cubo ya listo. Se abre y se abre y se abre y nunca termina. Ahora, si queréis ver cómo lo decoro, vayan a mi Instagram que ya habré subido la foto. Mi Instagram es este de aquí y abajo también está el link. Y como ven, chicos, terminamos ya esta manualidad y como les dije, pásense por mi Instagram para que vean cómo lo decoré. La verdad es que a mí me encantó cómo quedó. Y este regalito, si quieren saber a quién se lo voy a dar y cómo se lo voy a dar, solo díganme en los comentarios y yo les grabo la reacción de esas personitas. De esas personitas, porque a las que les voy a dar el regalo son 2 personas. Y como veis, me lastimé, sí, me lastimé, me corté el dedito. Y si quieren saber cómo me corté, pues díganme en los comentarios y hago también una story time. La verdad es que me duele bastante. Y esta colita me la pusieron hasta ratico porque otra vez estaba sangrando. O sea, qué horror. Y me duele muchísimo, la verdad. Y bueno, nada más que decir. Suscríbanse, denle like, comenten. Los amo, 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 amo. Y bueno, nos vemos en otro videito. Espero que les haya gustado mi nuevo look. Y solo díganmelo en los comentarios para ver si les gustó. Y ustedes me van a acompañar cuando pueda encontrar un tinte para este cabello, a ver si se me hace ver rosa. Ustedes van a estar con ustedes. Solo díganme en los comentarios y yo les hago un videito. Entonces, bueno,
sin nada más que decir, me despido de ustedes por un próximo video que espero que sea muy, muy, muy pronto. Y bueno, también esto de que me he desaparecido, vienen muchas cosas nuevas porque de esto que me desaparecí es porque he estado trabajando en algo para ustedes. Entonces, bueno, chao, los amo.